En cada rincón de nuestro planeta, la exploración nos ha llevado a descubrimientos inimaginables, desde lugares arqueológicos bizarros hasta los lugares más inexplorados del planeta. Estos son los descubrimientos que le volaron la cabeza al mundo entero. Momias de niños de 1000 años. Justo el año pasado, en 2023, los arqueólogos anunciaron un descubrimiento bastante escalofriante. En Perú, descubrieron los restos de 4 niños. Los restos bien conservados fueron descubiertos en un sitio arqueológico milenario. A pesar de los años transcurridos en Pensilvania, los restos de los niños aún conservaban el cabello intacto. Sin embargo, a diferencia de las momias que hemos descubierto en otras civilizaciones, los arqueólogos creen que los cuerpos de los niños se momificaron de forma natural y se conservaron gracias al ambiente seco de la región. La presencia de pelo, ropa e incluso algunos objetos funerarios en estas momias puede ayudar a los arqueólogos a reconstruir cómo vivían en el pasado. Los tejidos, el estilo del cabello y los objetos con los que fueron enterrados proporcionan pistas sobre su estatus social, sus prácticas culturales y las creencias de la comunidad con respecto a la muerte y el más allá. Los secretos de la Cueva del Terror. Por encima de las vastas llanuras saladas del Mar Muerto, en lo alto de las escarpadas colinas marrones del desierto de Judea, yacen cuevas montañosas antaño rebosantes de tesoros. Esta es la región de Israel donde unos pastores beduinos desenterraron por primera vez, en la década de 1950, los extraordinarios pergaminos del Mar Muerto. Tras el hallazgo, se desató un frenesí. Gentes de todas partes acudieron a la zona y registraron todas las cuevas con la esperanza de encontrar fragmentos valiosos. Sin embargo, en medio de este caos, hubo una cueva que permaneció esquiva, la infame Cueva del Horror, encaramada a unos 80 metros bajo la cima del acantilado. Flanqueada por escarpados barrancos y accesible solo descendiendo por la pared del acantilado, suponía un reto para los carroñeros que buscaban fragmentos de pergamino. Recientemente, arqueólogos profesionales, equipados con nuevas tecnologías, se aventuraron en la Cueva del Horror. Sus esfuerzos dieron lugar a notables descubrimientos. Fragmentos de pergaminos bíblicos escritos en griego que incluían fragmentos de los libros de Zacarías, Nahum y los 12 profetas menores. Y lo que es aún más interesante, el equipo se topó con una cesta impecablemente tejida que databa de hace 10.500 años, la cesta completa más antigua jamás encontrada. Además, descubrieron los restos momificados de un niño de hace 6.000 años. Los hallazgos sugieren que la cueva sirvió de escondite para manuscritos religiosos en la antigüedad, pero también parece haber estado habitada por cavernícolas prehistóricos. El misterio de cómo estos primeros habitantes navegaron por el traicionero terreno hacia y desde este precario lugar añade otra capa de misterio a este extraordinario yacimiento arqueológico. La Colina de las Cruces, un lugar que adorna multitud de tableros de Pinterest. La Colina de las Cruces, en Lituania, es un lugar que probablemente hayas visto pero del que quizá no sepas mucho. Permítame ilustrarle un poco. La Colina de las Cruces suele considerarse uno de los lugares más espeluznantes del mundo. Se le suele acusar de estar embrujada y, sin embargo, ha sido reconstruida en varias ocasiones. En Lituania, la Colina de las Cruces se considera un lugar sagrado, símbolo de recuerdo y esperanza. ¿Qué es lo que da tanto miedo? Bueno, un montón de crucifijos y cruces amontonados en una colección enorme y desordenada como esta puede parecer un poco espeluznante, sobre todo si toda esa imaginería religiosa te parece un poco exagerada. En realidad está esparcida por el emplazamiento de un castillo que fue incendiado durante una batalla en el siglo XIV. Así que tenemos esta cruz. Esta es la cosa más cool nunca. LJM. Se cree que las cruces empezaron a colocarse aquí a mediados del siglo XVIII, tras un levantamiento contra el Imperio ruso en 1831, para representar a las víctimas de este suceso y como símbolo de esperanza contra los opresores zaristas. Durante la época soviética, las cruces fueron derribadas como parte de las actividades antirreligiosas del régimen comunista. Los lugareños las volvieron a colocar desafiantes durante la noche siguiente a la destrucción. Hoy en día, la Colina de las Cruces sigue siendo el lugar de peregrinación religiosa más importante de Lituania. Y para muchos, no da miedo en absoluto, sino que demuestra su fe y resistencia.
Las cuevas de Longyu en China. En 1994, 4 granjeros de Longyu vaciaron el agua de 5 pequeños estanques de su pueblo. Ninguno de ellos esperaba que los estanques desecados revelaran lo que hoy se conoce como uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos del mundo. Este vasto conjunto de cavernas, que ocupan unos 320.000 metros cuadrados, se conoce como las cuevas de Longyu. Hasta la fecha se han descubierto 24 cuevas, aunque los indicios sugieren que podría haber más esperando a ser descubiertas. Se calcula que las cuevas de Longyu se construyeron hace entre 2000 y 3000 años, durante la dinastía Qin, o incluso antes. Dicho esto, las cuevas de Longyu son asombrosas. Para construir estas cavernas, se extrajeron más de 1 millón de rocas. Ahora imagina hacer eso sin la ayuda de máquinas modernas. El esfuerzo, el material y la mano de obra necesarios para construir estas cuevas son inmensos, pero el misterio de este lugar no termina con su construcción. A diferencia de otras construcciones antiguas, las cuevas de Longyu no contienen ninguna inscripción, reliquia o indicación de su uso previsto, lo que ha dado lugar a una amplia gama de especulaciones, desde que sirvieron como tumbas reales o palacios hasta que se utilizaron para la minería, el almacenamiento o incluso como refugio militar. Sin embargo, ninguna de estas teorías se ha demostrado definitivamente, por lo que la cueva está rodeada de misterio. El legado oculto del Monte Rushmore. Aunque innumerables turistas acuden en masa a maravillarse ante los imponentes bustos esculpidos de 4 presidentes estadounidenses en el Monte Rushmore, pocos conocen la misteriosa habitación secreta que esconde la propia montaña. Esta cámara oculta, ideada por el visionario artístico del monumento, debía dejar un legado duradero más allá de las grandes esculturas. Bautizada como la Sala de los Récords, fue diseñada para servir de cápsula del tiempo y transmitir mensajes a las civilizaciones futuras sobre el propósito y la importancia del monumento. Concebida inicialmente por el diseñador del monumento, Gutzon Borglum, la sala debía albergar importantes documentos históricos, como la Declaración de Independencia y la Constitución, escondidos detrás de la cabeza de Abraham Lincoln. Sin embargo, problemas como la muerte de Borglum y una financiación insuficiente hicieron que se abandonara el proyecto, quedando solo una pequeña parte excavada. A pesar de su estado inacabado, la habitación secreta del Monte Rushmore sigue fascinando a los visitantes, añadiendo un aire de misterio al ya de por sí imponente monumento. El abismo de Ranice. A continuación, tenemos otro gran agujero en el suelo. Sé que este agujero no está en llamas ni es una puerta al inframundo, pero es profundo. Muy, muy profundo. ¿Quién sabe lo que hay realmente ahí abajo? Situado en la parte oriental de la República Checa, este abismo tiene un verdadero derecho a la fama. Es la cueva inundada más profunda de todo el mundo. Se ha medido la profundidad de este abismo en 2016 a 4.500 metros bajo el nivel del agua. De todos modos, se ha estimado que tiene una profundidad de más de 0,10 metros, que es bastante profundo. La zona en la que se encuentra el abismo está entre las cordilleras de Bohemia Massaf y los Cárpatos occidentales. Se trata de una región famosa por los lagos de gas, y son estos los que han creado algunos de los accidentes geográficos a medida que los gases se mueven bajo la tierra y se juntan en los profundos espacios subterráneos como este abismo. El abismo es famoso por su mal olor. Tiene una visibilidad extremadamente baja, agua ácida y aire superficial completamente irrespirable. Sin embargo, parece que la gente sigue empeñada en sumergirse en este agujero aterrador, oscuro y apestoso. Bueno, cada uno a lo suyo, pero no gracias, por favor. Monte Wishan, China. Para los que desean morir, o los que están absolutamente locos, una excursión a este monte en China puede ser la excursión perfecta. ¿Es la ruta de senderismo más loca del mundo? Definitivamente no es un lugar para ti si sufres de vértigo, o ya sabes, simplemente miedo a caer en picado desde la ladera vertical de una montaña hacia la eternidad. Desde una estrecha plataforma de madera hasta escaleras y estribos en la ladera de la montaña, las formas de atravesar este terreno son, cuando menos, inusuales. El camino de tablas es tristemente célebre. Solo un tablón de madera de 30 centímetros de ancho y un arnés atado a unas cuerdas
Evitan que los miles de turistas en busca de emociones fuertes que acuden aquí se encuentren con su creador. De hecho, no siempre es suficiente. Hay noticias de turistas que se han precipitado a la perdición mientras se hacían un selfie, o incluso de personas desesperadas que se han quitado la vida trágicamente desde este lugar. No sé a ti, pero aunque las cifras no estén confirmadas, a mí me pondría nervioso dar un paseo por una montaña en la que se rumorea que mueren 100 personas al año, lo cual parece un poco exagerado para una excursión, sobre todo porque las cifras reales no están registradas oficialmente. Vaya, ahora dejemos de ser morbosos por un momento y apreciemos las razones por las que algunas personas pueden elegir tomar su vida en sus manos y no confiar en el arnés en este lugar. Las vistas son épicas, y me imagino que el zumbido también es bastante intenso. En cualquier caso, si las alturas extremas y vertiginosas y el tráfico en ambos sentidos sobre un estrecho tablón le parecen divertidos, ¿por qué no? Islas Pitcairn. A continuación, tenemos las Islas Pitcairn. Son un grupo de islas volcánicas situadas en el sur del Océano Pacífico. Se extienden a lo largo de cientos de kilómetros, pero solo tienen una masa de tierra combinada de unos 18 kilómetros cuadrados. El clima es subtropical, y en la isla Henderson hay un atolón de coral casi intacto. El lugar ha sido designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO para intentar protegerlo. De las 4 islas, solo una está habitada, aunque existen pruebas arqueológicas de que las islas han estado habitadas anteriormente. Antes de la llegada de los exploradores europeos, en 1767, desembarcó allí un barco británico llamado HMS Swallow, que recibió el nombre del marinero que avistó la isla. Más tarde, el HMS Bounty se amotinó, y los amotinados de la tripulación y sus consortes polinesios acabaron allí. Al parecer, los actuales habitantes de la isla son descendientes de aquellos amotinados. Un espejo y una inscripción. En 2017, unos investigadores descubrieron en Fukuoka, Japón, un espejo de bronce de 1900 años de antigüedad, extraordinariamente bien conservado. Curiosamente, se trataba de un artefacto originario de China y no de Japón. Se cree que fue fabricado durante la dinastía Han posterior, entre los años 25 y 220 después de Cristo. Este periodo se conoce como la Edad de Oro de China. Lo que hace especialmente interesante a este espejo es la inscripción de su superficie, que parece convertirse en realidad. Los motivos grabados en este artefacto rezan Chang Yi Zizun, que significa beneficiar para siempre a las generaciones futuras. Se trata de una inscripción extraña e inesperada, teniendo en cuenta que los artefactos suelen contener textos ominosos. Para los arqueólogos, esta inscripción tiene mucho de cierto, ya que los investigadores creen que el artefacto puede ayudar a identificar y datar otros artefactos de un periodo en gran parte desconocido de Japón y China. Hoy, este enigmático espejo se conserva en el Museo de la ciudad de Fukuoka para que la gente pueda verlo. Las pirámides bosnias. En la hermosa campiña de Bosnia, cerca de la ciudad de Visoko, se encuentra un conjunto de colinas que han despertado una mezcla de curiosidad, controversia y orgullo cultural. Estas colinas, conocidas como las pirámides bosnias, llamaron la atención en 2005, cuando Samir Osmanagic, un empresario bosnio-americano, propuso una idea audaz. Sugirió que estas colinas, incluida la más grande, llamada Bisasika Hill, no eran meras formaciones naturales, sino antiguas estructuras piramidales creadas por una civilización avanzada. Las afirmaciones de Osmanagic se basaban en varias observaciones, como la forma piramidal de las colinas, su alineación con los puntos cardinales y la presencia de túneles subterráneos conocidos como túneles de Ravna. Incluso especuló con que estas colinas podrían tener más de 30.000 años y haber sido construidas por una civilización anterior a la historia documentada, posiblemente los ilirios. Osmanagic llegó a afirmar el descubrimiento de ondas estacionarias en el lugar, que creía que podrían facilitar la comunicación intergaláctica. La idea de la existencia de pirámides antiguas en Bosnia ganó popularidad rápidamente, sobre todo entre la población bosnia local, que las adoptó como símbolo de orgullo nacional y conexión con un pasado glorioso. Visoko se convirtió en un destino turístico, y las autoridades locales y las escuelas apoyaron las visitas al yacimiento. Sin embargo, las afirmaciones de Osmanagic
se enfrentaron al escepticismo y las críticas de la comunidad científica. Expertos en arqueología y geología, incluida la Asociación Europea de Arqueólogos, rechazaron las afirmaciones por considerarlas incompatibles con los hechos científicos. Argumentaron que las colinas son formaciones naturales conocidas como hierros planos, comunes en muchas partes del mundo. Los análisis geológicos revelaron que estas colinas comprenden capas de conglomerado, arcilla y arenisca, típicas de la formación geológica natural de la región. Científicos cualificados expresaron su preocupación porque las excavaciones de Osmanagic pudieran estar causando daños irreversibles a auténticos yacimientos arqueológicos e históricos. También se criticó la metodología empleada en sus investigaciones y algunos expertos negaron su participación en el proyecto. Además, las afirmaciones de que se habían encontrado bloques de hormigón y pruebas de antiguas técnicas de construcción carecían de pruebas científicas creíbles. A pesar de las controversias, el misterio que rodea a las pirámides bosnias sigue cautivando la imaginación de muchos. Lago de Medusas Palau. Situado en una isla de Palaos, uno de los estados federados de Micronesia, este extraño lugar es uno de los lagos de agua salada más famosos del mundo. Rodeado de exuberantes y verdes paisajes, el lago, conocido como Lago de las Medusas, es un lugar, como cabe esperar, repleto de medusas. No se parece a ningún otro lugar del planeta y atrae tanto a científicos como a turistas que se asoman a sus saladas profundidades y se maravillan ante los millones de medusas que han elegido vivir dentro de sus límites. La sensación más relajante. Lo que más interesa a los conservacionistas es cómo estas medusas han resistido el paso del tiempo y siguen siendo tan ecológicamente resistentes. Hay dos especies principales de medusas en las aguas del lago. Son la medusa dorada y la medusa luna. A la gente le fascina ver cómo la medusa dorada pasa el día migrando por el lago siguiendo los movimientos del sol en el cielo para conseguir la mayor exposición posible a la luz. La naturaleza tiene un aspecto extraño, pero también es bastante impresionante, ¿no crees? Agujeros inexplicables. Si nos aventuramos en el Valle de Pisco, Perú, empezaremos a observar no cientos, sino miles de agujeros excavados en la roca. Esto crea una banda que se extiende más de 1 kilómetro, conocida como la banda de agujeros. Desde arriba, estos agujeros parecen de otro mundo, siguiendo un patrón aparentemente deliberado a través del terreno escarpado. Pero, ¿quién hizo estos agujeros? ¿Y por qué? Las teorías son tan variadas como fascinantes. Algunas sugieren que estos agujeros formaban parte de un antiguo sistema de contabilidad inca. Los incas eran conocidos por sus sofisticados métodos de registro, incluido el uso de quipus, que son nudos en cuerdas para contar. ¿Podrían estos agujeros haber servido a un propósito similar, tal vez haciendo recursos o el seguimiento de las mercancías a lo largo de una ruta comercial? Es una teoría convincente, pero no podemos estar seguros. Otra teoría sugiere que estos agujeros son graneros. Puede que sea poco convencional, pero hay quien afirma que estos agujeros se hicieron y midieron deliberadamente porque estaban destinados a almacenar grano, alimentos o quizá incluso agua, sirviendo como recurso comunal para la gente que antaño se asentaba en este paisaje ahora árido. La profundidad y la forma de los agujeros podrían haber sido ideales para mantener los bienes frescos y secos, algo crucial en el duro entorno del desierto peruano. A pesar de estas teorías, las pruebas concluyentes siguen siendo esquivas. Las excavaciones y prospecciones arqueológicas aún no han descubierto artefactos que expliquen definitivamente la finalidad del conjunto. No se han encontrado registros escritos que aclaren su significado u origen, lo que nos deja la tarea de reconstruir las pistas de una cultura en el tiempo que sigue siendo en gran medida un misterio. La tecnología moderna, como las imágenes por satélite y los drones, nos ha acercado más que nunca a la comprensión de la banda de agujeros, ofreciéndonos mapas detallados y vistas que eran imposibles hace tan solo unas décadas. Sin embargo, incluso con estos avances, los agujeros conservan su misterio. La bota verde del Everest. La bota verde es el apodo de un cadáver hallado en la parte noroeste de la montaña, a una altitud de 8.500 metros sobre el nivel del mar. El cuerpo, que llevaba un calzado verde brillante, llamó la atención después de que el alpinista francés, Pierre Paparon, lo grabara en vídeo en mayo de 2001. Al principio, los sherpas afirmaron que era el cuerpo de un escalador chino que había muerto 6 meses antes.
Pero más tarde se descubrió que los avistamientos del cuerpo se remontaban a finales del siglo XIX. Según la teoría más aceptada, se cree que el cuerpo es el del escalador indio Sang Palhor, parte de un grupo de 3 personas que escaló en 1996. Esta suposición se ve respaldada por el hecho de que el día de su muerte llevaba puestas unas características botas Coghlock de color verde brillante. Sin embargo, algunas fuentes sugieren que los restos podrían pertenecer a otro escalador del mismo grupo, Doria Morup. Las botas verdes se convirtieron en un punto de referencia y un marcador de los 8.500 metros de altitud. Sin embargo, en 2014, los escaladores se dieron cuenta de que el cuerpo había desaparecido de la ladera, lo que llevó a especular con la posibilidad de que alguien lo hubiera enterrado bajo las rocas. La Puerta del Infierno, Turkmenistán. Allá por 1971, la Unión Soviética en el actual Turkmenistán, una plataforma de perforación tropezó con las puertas del infierno, o al menos algo parecido. En cualquier caso, la perforación descubrió una caverna subterránea, y cuando esa caverna se derrumbó, formó un pozo profundo masivo que medía más de 90 metros de ancho. No solo les quedaba un agujero gigantesco, sino que ese gran agujero estaba perdiendo gases nocivos. Así que hicieron lo que cualquier buen equipo de perforación de la era soviética haría: prenderle fuego y dejarlo así durante unos días. Bueno, esos pocos días resultaron que cuando volvieron, el desagradable agujero seguía ardiendo. Y de hecho, muchas décadas después, todavía lo está. Al parecer, la entrada al infierno se abrió y sigue existiendo en Asia Central. El problema es que 40 años quemando combustibles fósiles a cielo abierto no es lo ideal, y además supone un enorme despilfarro de gas natural. Pero en términos de perturbación, la ubicación de este pozo ardiente en medio del desierto es menos problemática que otros errores de combustión prolongada de la historia. Al menos no es como el incendio de basura de 1962 en Centralia, Pensilvania, que incendió accidentalmente una veta de carbón y ha estado ardiendo desde entonces, provocando la evacuación y el abandono de todo el lugar debido a todo ese monóxido de carbono venenoso que escupe durante todo el día. Pero parece que por fin ha llegado la hora de la puerta al infierno. En enero de 2022, el líder de Turkmenistán anunció que por fin se cerraría la puerta del infierno. Afirmó que el agujero ardiente estaba desperdiciando valiosos recursos y que ya era hora de que se extinguieran las llamas. Hasta ahora, no tanto. Aunque no es la primera vez que se hace este mismo anuncio. Porque ya en 2010, el gobierno de Turkmenistán declaró que extinguiría el fuego. Y sin embargo, la tarea nunca se llevó a cabo. Así que crucemos los dedos para que esta vez tengan más suerte. La cuña de aluminio de Ayud. En 1974, unos arqueólogos cerca de Ayud, Rumanía, descubrieron algo bastante extraño: una herramienta de aluminio a 2 metros de profundidad junto a 2 huesos de mastodonte. Todos sabemos que los mastodontes se extinguieron hace miles de años. Entonces, ¿cómo podía estar esta herramienta de aluminio en una capa de la Tierra donde se encuentra una criatura extinguida, cuando, según la historia de la humanidad, el aluminio es un metal que los humanos solo han sido capaces de producir en cantidades significativas desde el siglo XIX? Este descubrimiento marcó el inicio del misterio de la cuña de aluminio. Dado que se sabe que el aluminio se corroe rápidamente a menos que se alee con otros metales, el estado y la composición de la cuña parecían contradictorios con la época a la que supuestamente pertenecía. Hay varias teorías, pero ninguna se sostiene. Desde ser parte de la tecnología de una antigua civilización avanzada, o una nave espacial alienígena, hasta ser una herramienta dejada atrás por un viajero en el tiempo, la mayoría de ellas no parecen realmente plausibles. Sin embargo, los científicos creen que hay una razón lógica detrás de este artefacto fuera de lugar. La investigación y el análisis sugieren que la cuña podría ser en realidad una pieza de maquinaria más moderna que de algún modo acabó enterrada con materiales mucho más antiguos. Una teoría plausible es que forme parte de un avión de la Segunda Guerra Mundial, lo que explicaría su composición de aluminio y las avanzadas técnicas de fabricación que se emplearon en su creación. ¿Cómo acabó enterrado con esqueletos de una época tan antigua? Por desgracia, puede que nunca lo sepamos. Tejido cerebral en el túmulo de Seymour. En 17, un notable descubrimiento surgió del túmulo de Seymour en Turquía. Asombró a arqueólogos de todo el mundo.
Mientras realizaban exploraciones en la región, los arqueólogos tropezaron con un hallazgo asombroso: tejido cerebral bien conservado. Lo que hace verdaderamente extraordinario este descubrimiento son las singulares circunstancias que propiciaron su conservación hace miles de años. Todo empezó con un fuerte terremoto que sacudió la zona, atrapando a un habitante bajo los escombros. Posteriormente, un devastador incendio asoló la región, consumiéndolo todo a su paso, incluido todo el oxígeno. Sorprendentemente, esta combinación de acontecimientos permitió conservar el tejido cerebral. Aunque el cerebro se hirvió hasta que se secó, la falta de humedad impidió su descomposición. Se trata de una extraordinaria hazaña de conservación. El lugar donde se produjo el incendio también desempeñó un papel crucial en la conservación del tejido cerebral. El suelo de esta zona contenía altos niveles de potasio, magnesio y aluminio, actuando como ingrediente secreto en una receta para la conservación. Esta combinación única dio lugar a la formación de cera para cadáveres, una sustancia muy eficaz para preservar la materia humana. La excepcional conservación de este tejido cerebral atrajo la atención de los científicos. Normalmente, el tejido cerebral es difícil de conservar debido a su riqueza en enzimas y células que se deterioran rápidamente tras la muerte. Sin embargo, este inesperado hallazgo ha inspirado a los arqueólogos a profundizar en sus exploraciones, con la esperanza de descubrir más tesoros antiguos alrededor del túmulo. Cuevas de Gomantong, Malasia. Situado en la Reserva Forestal de Gomantontong, en Sabah, Malasia, es un complejo de grandes cuevas en las que encontrará, si le apetece, la fuente más importante de nidos de pájaros comestibles de todo el mundo. Sí, ha oído bien. Nidos de pájaros comestibles. La gente hace sopa de estas cosas. Por inverosímil que parezca, este manjar se elabora con el nido del pájaro vencejo. Estas aves se encuentran en todo el sudeste asiático, pero no viven en los árboles ni hacen sus nidos con la clásica combinación de ramitas y paja. Viven en cuevas oscuras y construyen sus nidos con su propia saliva pegajosa. La producen unas glándulas que tienen debajo de la lengua. Lo moldean en su nido y luego se endurece al exponerlo al aire. Construyen sus nidos principalmente durante los 35 días que dura la época de cría, y estos nidos pueden encontrarse pegados a las paredes de las cuevas. Parece un paso obvio pasar de descubrir un nido de pájaro pegajoso en una cueva a hervirlo en un caldo, ¿verdad? No tiene nada de raro. En cualquier caso, estos nidos de pájaros se han introducido en la tradición culinaria china desde hace generaciones y se cree que promueven la salud y ayudan a mantener la juventud. La gente está dispuesta a desembolsar miles de dólares para cumplir estas promesas. Los más lujosos proceden de la coliflor del nido rojo y pueden exigir precios de hasta $10,000. Arte rupestre aborigen de los seres celestes Wangina. Basta con echar un vistazo a estas figuras. ¿Qué crees que son? Este arte rupestre es conocido como los seres del cielo Wangina, y tal como sugiere su título, muchos creen que representa a seres del cielo, o en términos más simples, extraterrestres. Este arte rupestre es uno de los ejemplos más desconcertantes encontrados entre los aborígenes australianos. Los lugareños de la región creen que estas criaturas son los seres espirituales supremos y creadores de la tierra y el pueblo. Retratadas con rostros blancos sin boca, grandes ojos negros y una cabeza rodeada de un halo o casco, estas figuras son enigmáticas. Algunos creen que son antiguos astronautas o criaturas del espacio exterior que visitaron nuestro planeta hace decenas de miles de años. También es posible que interactuaran con los habitantes de la región de Kimberley, en el noroeste de Australia, hace mucho tiempo. Algunos creen que prestaron su ayuda a los aborígenes, razón por la que se les da importancia y se les inmortaliza a través del arte rupestre. Sin embargo, hay quien piensa que, más que seres reales, los seres celestes Wangina son representaciones estilizadas o simbólicas de animales mundanos u ordinarios, como los búhos. Puede que nunca conozcamos los secretos de estas figuras, pero las tribus aborígenes de la región siguen pintándolas. Y si está pensando en utilizar estas figuras para su propio arte, esté advertido. Los aborígenes creen que solo quienes veneran a los seres del cielo pueden pintarlos. Si alguien infringe esta ley sagrada, será castigado con desastres de inundaciones, rayos y ciclones. Los que intenten faltar al respeto a estas pinturas también sufrirán supuestamente una maldición. Ahora bien,
¿Por qué los antiguos aborígenes tejieron mitos e historias tan extremas para estos seres? ¿Cuál es su significado? ¿Existe la posibilidad de que su existencia esté inspirada en seres reales? Puede que nunca lo sepamos. La zona silenciosa de Mapimí, México. Aquí estamos en el desierto de Chihuahua, en el norte de México, y algo realmente extraño está pasando. Esta es la zona de silencio de sonido extremadamente ominoso. Es un lugar donde las señales de radio no funcionan, donde las brújulas dejan de funcionar y simplemente giran alocadamente, y los meteoritos caen del cielo con una frecuencia alarmante. Ahora bien, ¿qué demonios está ocurriendo aquí, en el Triángulo de las Bermudas mexicano? Este trozo de desierto vacío y solitario se encuentra en la región mayoritariamente deshabitada de la Reserva de la Biosfera de Mapimí. Aunque la zona silenciosa es un poco misteriosa, hay teorías sobre qué causa la interrupción de todas esas señales de radio en el espacio. Se cree que está causada por los extensos depósitos subterráneos de magnetita. Se trata de un mineral de hierro que es famoso por ser magnético, de ahí su nombre. Además, la zona está especialmente cubierta de meteoritos, que añaden un montón de residuos a la mezcla. Naturalmente, hay un montón de ideas, que incluyen un montón de especulaciones sobre posibles visitas de, bueno, ya sabes, extraterrestres. Y puesto que México es supuestamente el lugar de la Tierra más visitado por extraterrestres, bueno, esto, estoy seguro de que estarás de acuerdo, es la explicación más probable para todas esas cosas extrañas de bloqueo de señal y brújulas giratorias. A estos extraterrestres les encantan sus cosas circulares. La momia de Tai Zhou, de la dinastía Ming. En 2011, unos trabajadores de carreteras de la provincia de Jiangsu se sorprendieron al descubrir una tumba de hace más de 600 años. En su interior, hallaron la momia de una mujer de alto estatus de la dinastía Ming, asombrosamente conservada hasta en los intrincados detalles de su vestimenta y la piel de su rostro. A pesar del buen estado de conservación de su cuerpo, su contemplación resultaba desconcertante. La mujer, que se cree que era la esposa de un alto funcionario, vestía el atuendo tradicional de la dinastía Ming y llevaba el cuerpo envuelto en seda y algodón. La conservación era tan minuciosa que hasta las cejas y el pelo estaban intactos. El lugar donde fue enterrada influyó en su conservación, pero el modo en que se conservó sigue siendo asombroso. Los investigadores creen que la combinación del ambiente seco de la tumba y las propiedades de las prendas y los materiales de envoltura ayudaron a preservar el cuerpo. Lo único que sabemos es que estuvo empapada en un líquido marrón desconocido. A diferencia de la momificación realizada por los antiguos egipcios, seguimos sin saber cómo conservaban a sus muertos los habitantes de la antigua China. La cuna del oro. La cuna de oro, también conocida como Choqueirao, fue construida por el poderoso imperio inca en el sur de Perú alrededor del siglo XV. Abarca una vasta superficie de más de 4.000 hectáreas y se alza a unos impresionantes 2.000 metros sobre el nivel del mar. Cuando se habla de maravillas antiguas en Perú, Machu Picchu puede ser famoso, pero Choqquirao brilla aún más como la verdadera joya oculta de la civilización inca. Encaramado sobre el río Apurimac, se cree que Choqquirao fue fundado por Topa Yupanqui, 10º gobernante de la dinastía Han e hijo del célebre Pachacuti, fundador de Machu Picchu. Parece que todos los grandes gobernantes querían tener su ciudad. Topa Yupanqui, inspirado por la grandeza de Machu Picchu, decidió crear su versión. A pocos kilómetros, en lo alto de otra montaña de los Andes circundantes, hay otras ciudades como Sehuite, Chachabamba, Huamanmarca y Choc-Suyus. Todas ellas comparten similitudes con Machu Picchu en cuanto a arquitectura y técnicas de construcción. Situadas en lo alto de crestas montañosas, estas ciudades cuentan con templos, residencias para miembros de la élite, sistemas de baños, zonas comunales y parcelas agrícolas. Sin embargo, al igual que Choqquirao, se distingue por la abundancia de estructuras religiosas. Además, está estratégicamente alineado con los solsticios de junio y diciembre, lo que lo convierte en un importante lugar ceremonial del Imperio Inca. El volcán Kawah Ijen. La isla de Kawah, en Indonesia, tiene no solo una, sino dos de las características naturales más inusuales de todo el planeta. Ambos son extraordinarios, y sí, el lugar existe de verdad. Situado en un volcán llamado Kawajin,
El primer accidente geológico es algo llamado sulfatara activa. Se trata de algo que emite gases sulfurosos inflamables y calientes, lo que suena un poco apestoso, pero también bastante peligroso. Estos gases se inflaman al entrar en contacto con la atmósfera rica en oxígeno de la superficie terrestre y arden con una llama azul brillante. El espectáculo es más espectacular por la noche, cuando las llamas azul eléctrico iluminan todo el paisaje, como hacemos en clase. Además de la experiencia gaseosa, Kawa también ofrece un lago de extraordinaria belleza. Las aguas turquesas y azules del lago son el resultado de concentraciones masivas de metales disueltos y de la altísima acidez del agua. El lago de la Caldera, de 1 kilómetro de ancho, es el mayor lago ácido del mundo. Su nivel de pH se ha medido tan bajo como 0,5, lo que es superácido. Por lo visto, yo que tú no me metería en el agua de ese lago. Número 9. Ángeles brillan. Durante la Guerra Civil Americana en 1862, particularmente en la batalla de Shiloh, ocurrió un extraño fenómeno. La batalla fue una de las más trágicas y se perdieron muchas vidas. A pesar de ello, más soldados de los esperados sobrevivieron a heridas que se suponían mortales. Algunos soldados notaron que sus heridas emitían una tenue luz azul. Sorprendentemente, los que experimentaron este resplandor sobrevivieron a sus heridas a pesar de todos los pronósticos. Muchos creyeron que las heridas se curaban gracias a la intervención divina. No se supo nada de este misterioso resplandor hasta más de un siglo después. La respuesta y la solución a este misterio llegaron de la forma más inesperada. En 2001, un estudiante de secundaria llamado Bill Martin, junto con su amigo John Curtis, empezó a desentrañar este enigma histórico para un proyecto de ciencias. Con la ayuda de la madre de Bill, Phyllis Martin, microbióloga del USDA, descubrieron la respuesta tras el famoso resplandor de Los Ángeles. Se trataba de una bacteria llamada Photorhabdus luminescens. Estos organismos viven en las tripas de nematodos parásitos. Estos nematodos invaden las larvas de los insectos, y las bacterias se liberan en los cuerpos de estas larvas para acabar con sus vidas, convirtiendo esencialmente el interior de las larvas en un buffet amigable para las bacterias. Las bacterias emiten entonces un suave resplandor azul. Pero, ¿por qué brillan? Se cree que esta luz podría disuadir a los depredadores de comerse a los huéspedes infectados, protegiendo así el festín larvario de la bacteria. Ahora, imagínense cuántos fenómenos paranormales o sobrenaturales pueden ser explicados por la ciencia sin que nos demos cuenta. La misteriosa cara de la isla de Riggs. En los confines de la reserva del Parque Nacional del Litoral del Pacífico, se ha hecho recientemente un descubrimiento sorprendente. Un rostro enorme y misterioso tallado en el acantilado de una isla. Esta enorme semejanza humana, grabada en la roca en medio de la naturaleza salvaje, se encuentra en la isla de Riggs, en la Columbia Británica, Canadá. La isla de Riggs es un lugar aislado y poco frecuentado por los humanos debido a lo remoto y difícil de su terreno. La persona que se topó con esta extraordinaria talla fue Hank Goose, miembro de la Primera Nación Sechot. Hank se enteró de la existencia de la cara por un kayakista que se topó con ella accidentalmente. Desconcertado, Hank se embarcó en una búsqueda de 2 años para encontrar la cara él mismo, un esfuerzo que demuestra verdadera dedicación. Con una altura aproximada de 2,5 metros, el rostro guarda un parecido asombroso con otras tallas antiguas creadas por el pueblo Sechat, que ha habitado esta región de la Columbia Británica durante milenios. No es de extrañar que semejantes tesoros arqueológicos sigan sin descubrirse en esta vasta zona salvaje, que es una de las últimas áreas de naturaleza virgen que quedan en el mundo. Hospital Belitz Heilstatten. Como si no fuera suficientemente malo estar embrujado, seguramente es mucho, mucho peor estar embrujado por fantasmas nazis. El Hospital Belitz Heilstatten, en el suroeste de Berlín y Alemania, está, por desgracia para ellos, embrujado por un puñado de traviesos nazis muertos. El hospital abrió sus puertas en 1898 como sanatorio para tuberculosos. Durante la Primera Guerra Mundial, se utilizó como hospital para soldados, y fue allí donde Adolf Hitler recibió tratamiento tras ser herido durante un conflicto. Durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó como hospital militar. Después se convirtió en un antiguo hospital durante la era soviética,
hasta el colapso del comunismo en la década de 1990. En la actualidad se encuentra abandonado en el bosque, lo que aumenta el ambiente tétrico de este edificio abandonado. Ha sufrido varios cambios desde la última vez que se utilizó y algunas partes se han renovado, mientras que otras permanecen intactas. Se ha utilizado como escenario para la película Valkyria, protagonizada por Tom Cruise y el pianista, así como telón de fondo de un vídeo musical de Rammstein, naturalmente, claro. Bosque de Aokigahara. Japón es conocido por su inusual y a veces aterradora forma de hacer las cosas, y este lugar se encuentra inmerso de lleno en lo segundo. Este denso y espeluznante bosque es famoso por todas las razones equivocadas. Se cree que es uno de los bosques más encantados de todo el país. Hay numerosos mitos y leyendas que lo rodean, pero en los últimos tiempos se ha hecho famoso en Internet por ser un lugar popular para que los desesperados se quiten la vida. Un destacado youtuber llamado Logan Paul visitó el bosque e hizo un polémico vídeo sobre este famoso lugar, y ahora es famoso por ser súper embrujado y súper espeluznante también. Déjà vu. A medida que avanza su día, la conversación que está teniendo y la situación en la que se encuentra de repente se vuelve familiar. La situación en la que te encuentras de repente te resulta familiar, parece como si hubieras tenido esa misma conversación con la misma persona antes, mientras te tomabas la misma taza de café. Estoy seguro de que no soy el único que lo ha experimentado. Este fenómeno es algo que todos conocemos muy bien. Déjà vu. ¿Pero sabías que este fenómeno sigue sin tener explicación a día de hoy? Sí, lo has oído bien. La palabra déjà vu en francés significa ya visto, y este fenómeno es exactamente eso. Aunque se han desarrollado algunas teorías, aún estamos lejos de comprenderlas por completo. Una de las ideas es que este fenómeno se produce cuando hay un ligero retraso en el procesamiento de la información por parte del cerebro, de modo que cuando éste se pone al día, parece como si ya hubiéramos vivido el momento. Sin embargo, aún se desconoce si esta es realmente la explicación o no. Cabras montesas que desafían la gravedad. Si alguna vez se ha aventurado en las montañas, es probable que haya presenciado el asombroso espectáculo de las cabras montesas desafiando la gravedad sin esfuerzo. Estas criaturas no se limitan a trepar por acantilados rocosos. Los cruzan con la agilidad de un gimnasta en una barra de equilibrio. Pero, ¿por qué se molestan en escalar esas escarpadas laderas si no hay hierba que picar? Resulta que, como muchos animales ungulados, las cabras montesas tienen antojo de sal. Este mineral esencial es crucial para su supervivencia, pero la hierba de la que suelen alimentarse no les proporciona suficiente cloruro sódico, así que se embarcan en audaces misiones en busca de este preciado nutriente, a veces incluso participando en feroces batallas solo para conseguir una pizca de sal. Sorprendentemente, incluso en las situaciones más peligrosas, mantienen su aplomo mientras están encaramados por encima del abismo. Su físico único, con pezuñas divididas y una estructura robusta, está hecho a medida para escalar terrenos rocosos. Sus pezuñas, equipadas con una capa de queratina dura en el exterior y almohadillas blandas en el interior, se amoldan a la forma de las rocas, garantizando un agarre seguro a cada paso. Aunque a los humanos esta agilidad nos parezca sacada de un cuento de hadas, para las cabras montesas es simplemente una cuestión de supervivencia en su escarpada morada montañosa. Jacuzzi de la desesperación, Golfo de México. Ahora, en general, la idea de un jacuzzi evoca imágenes de un tipo de baño caliente y burbujeante diseñado para relajarse. Así que el jacuzzi de la desesperación suena algo menos atractivo. En realidad, se trata de un lago submarino situado a unos 1.300 metros bajo la superficie del Golfo de México. Sin embargo, no es un lugar para ir a investigar. El agua es increíblemente salada y caliente y contiene metano disuelto, que al parecer es increíblemente mortal. ¿Quién lo iba a decir? Cualquier cosa que caiga accidentalmente en estas aguas muere al instante. Sin embargo, a pesar de los peligros de estas aguas, hay seres vivos que parecen sobrevivir en estas condiciones extremas. Los científicos se han mostrado fascinados por investigar las posibilidades de vida en este entorno tóxico, ya que dicen que los disparatados niveles de salinidad, calor y gases pueden imitar, hasta cierto punto, las condiciones de otros planetas. Pueden probar diferentes tecnologías para resistir estas condiciones,
y lo más probable es que se utilicen en futuras exploraciones de diferentes planetas en el espacio. Además de toda esa utilidad, también están interesados en ver qué sobrevive y cómo, ya que miran hacia la posible acidificación de los océanos del mundo. ¡Qué divertido! Fuente de la juventud. En 2023, los astrónomos descubrieron una fuente de la juventud cerca del agujero negro central de nuestra galaxia. Sin embargo, esta fuente de la juventud no es lo que crees que es. Esta fuente de la juventud no es una legendaria fuente con agua que puede hacer que cualquiera permanezca joven para siempre. Se trata de una región de la galaxia repleta de estrellas recién nacidas, algo que teóricamente no debería ser posible. El centro de la Vía Láctea es un entorno hostil dominado por la atracción gravitatoria de un agujero negro, 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Esta intensa gravedad, junto con las turbulentas condiciones causadas por las estrellas cercanas y las emisiones de energía, lo convierten en un improbable vivero de estrellas. Sin embargo, por alguna extraña y desconocida razón, los astrónomos han observado estrellas jóvenes en este mismo lugar. Calentándose en contra de todas las leyes, estas estrellas son relativamente jóvenes. Algunas solo tienen unos pocos millones de años, lo que puede parecer viejo, pero créeme, eso es joven. En términos cósmicos, el descubrimiento de estas estrellas cerca de Sagitario A es bastante desconcertante. En teoría, las intensas fuerzas de marea ejercidas por la gravedad de los agujeros negros deberían triturar las nubes de gas, impidiendo que colapsen para formar estrellas. Aunque los científicos tienen varias teorías, incluida una que sugiere que las nubes más densas protegen a las estrellas de ser destrozadas, aún no han desentrañado la verdad que se esconde tras estas estrellas recién nacidas. Las cuevas de Guyahú. Situadas en el distrito de Yanqing de Pekín, China, se encuentra una encantadora joya histórica llamada las Cuevas de Guyahú. Estas extraordinarias cavernas se descubrieron en 1984 durante un estudio de reliquias culturales. Se extienden por las laderas rocosas de la montaña Tianhuang y cuentan con más de 350 cámaras en sus vertientes norte, sur y este. Con unas 117 cuevas para explorar, el lugar se asemeja a un panal de abejas grabado en la ladera de la montaña. Lo que hace que estas cuevas sean realmente cautivadoras es la cuidadosa artesanía evidente en su diseño. Cada cueva consta normalmente de 3 habitaciones, que incluyen acogedoras salas de estar y zonas de almacenamiento. Las cuevas de Guyahú, con habitaciones de hasta 20 metros de largo y alturas medias de 1,6 a 1,7 metros, muestran un sofisticado nivel de ingeniería con sistemas de drenaje y almacenamiento de agua. A lo largo de la historia, estas cámaras han servido para diversos propósitos, desde reuniones comunales hasta ceremonias religiosas y almacenamiento. Además, ofrecen muebles tallados en la roca, como camas y candelabros, proporcionando una visión fascinante del pasado. Entre las cuevas, hay una cámara especialmente grandiosa, conocida como Guantangxi o Templo Dorado, que algunos creen que fue el centro de reuniones comunales o ritos religiosos. Sin embargo, la identidad de los ingeniosos artífices de estas cuevas sigue rodeada de misterio. Sin un registro histórico claro de su existencia, algunos especulan que fueron construidas por los Kumoi, una tribu de la estepa mongola, hace más de un milenio, mientras que otros sugieren que podrían haber servido como granero de la dinastía Tang o bastión militar de la dinastía Han. La ausencia de materiales orgánicos para su datación y la falta de frescos o tallas en las cuevas no hacen sino aumentar la intriga. Número 19. Nagoro, el pueblo de las muñecas en Japón. Japón tiene un gran problema con su población en las zonas rurales más pequeñas. Desde hace muchos años, la gente se hacina en las grandes ciudades, en particular en Tokio, y el campo y los pequeños pueblos sufren una población cada vez menor. Nagoro es uno de estos pueblos, situado en el valle de Shikoku, en Japón. En esta aldea quedan tan pocos residentes que uno de sus habitantes ha empezado a sustituir a los que se han ido o han muerto por muñecas, cada una de las cuales representa a un individuo concreto que una vez habitó el lugar. Estas muñecas son obra de una artista que ha fabricado nada menos que 350 de tamaño natural para ocupar espacio en su pueblo natal. Están en la escuela, en los campos junto al río y junto a la carretera. La creadora dice que le ayudan a sentirse menos sola en su pueblo casi vacío.
Pero no lo sé. ¿Ser espeluznante y saltar de la piel cada 5 minutos es una mejora real? Cráter gargantuesco en la Luna. La Luna puede parecer una gran superficie plana y lisa desde la Tierra. ¿Pero sabías que hay un cráter gigantesco en la superficie lunar? Y a pesar de los intentos de los astrónomos por explicar su origen, aún no se ha confirmado qué fue exactamente lo que originó este enorme fenómeno. Este cráter es uno de los mayores y más antiguos cráteres de impacto de todo el sistema solar, lo que lo convierte en una ventana abierta a las lunas y, de hecho, al tumultuoso pasado del sistema solar. Este cráter, conocido como la Cuenca Latkin del Polo Sur, cubre una parte significativa del hemisferio sur de la Luna, con un diámetro de unos 1.500 kilómetros y una profundidad de hasta 8 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, equivale aproximadamente a la distancia entre Nueva York y Dallas, Texas, lo que lo convierte en un fenómeno absolutamente gigantesco y difícil de comprender en términos humanos. Se cree que este cráter se formó hace más de 4.000 millones de años, cuando un enorme asteroide o cometa colisionó con la Luna. El impacto fue tan potente que probablemente alteró la historia geológica de la Luna, perforando la corteza y alcanzando posiblemente el manto subyacente. Analizando la cuenca, los científicos pueden comprender mejor la evolución térmica de la Luna y cómo ha cambiado su corteza a lo largo de miles de millones de años. Ahora, quién sabe qué otros secretos yacen en la superficie lunar esperando a ser descubiertos. La espada vikinga de las montañas de Noruega. En 2017, unos cazadores de renos en Noruega se toparon con una asombrosa pieza histórica durante una excursión. Una espada vikinga, notablemente bien conservada. Esta espada, que se cree que data de entre 850 y 950 después de Cristo, rememora la época vikinga de exploración y los legendarios relatos marítimos. A pesar de su antigüedad, la espada mostraba mínimos signos de deterioro, y solo la hoja presentaba algo de óxido. Los materiales orgánicos, como las correas de cuero o los adornos de hueso y madera, hacía tiempo que se habían descompuesto en la tierra. Sorprendentemente, la espada estaba encajada entre dos rocas, pero conservaba su forma y estaba relativamente intacta en comparación con otras armas de su época. El frío extremo y la baja presión del entorno montañoso contribuyeron probablemente a la conservación de la espada. Fascinados por este descubrimiento, los investigadores, acompañados por un detector de metales y un arqueólogo local, volvieron al lugar con la esperanza de descubrir más artefactos históricos. Desgraciadamente, su búsqueda no arrojó más hallazgos significativos en la superficie de la montaña. El Ojo Argentina. Esta extraña y misteriosa islita en las marismas del delta de las Pirañas, al noreste de Argentina, parece girar sobre su propio eje. Puede que sea el momento de emocionarse. Esta isla, apodada El Ojo, tiene forma de círculo perfecto, y todos sabemos quién está involucrado cada vez que hay un objeto inexplicable, perfectamente redondo. Así es, extraterrestres. Quiero decir, seguramente es esto, ¿verdad? Los extraterrestres aterrizaron aquí, hicieron su propia isla circular en una parte lejana de Argentina, y luego, satisfechos con su trabajo, se fueron de nuevo, dejando nada más que un misterio y un círculo que se mueve por sí mismo. Bueno, según los aburridos científicos, siempre tienen que arruinar todas las cosas divertidas de los extraterrestres, ¿no? La isla gira debido a una serie de grandes pozos naturales que hacen corrientes de agua que mueven el pedazo circular de tierra alrededor y alrededor y alrededor. Ahora, no sé todo eso, pero me parece una excusa súper floja para algo que parece una construcción alienígena perfecta. Adelante, tened todas vuestras opiniones al respecto en la sección de comentarios más abajo. Los oscuros misterios del Monte Lycaon. Viajemos en el tiempo hasta la antigua Grecia, donde los arqueólogos han realizado recientemente un fascinante descubrimiento en las laderas del Monte Lycaon. Este lugar era famoso por sus sacrificios de animales dedicados al poderoso Zeus, pero el reciente hallazgo ha despertado el entusiasmo de la comunidad arqueológica. Imagínese estar en medio del impresionante paisaje del Monte Lycaon, donde antaño se reunían los fieles para honrar al rey de los dioses. Fue aquí donde un equipo de dedicados investigadores grecoamericanos descubrió los huesos de un adolescente que datan de hace la asombrosa cifra de 3.000 años. Aunque los sacrificios de animales a Zeus eran habituales en el Monte Lycaon,
Este descubrimiento ha planteado una posibilidad aterradora. ¿Podría confirmar la existencia de un aspecto más oscuro de la antigua cultura griega? El sacrificio humano. Esta posible revelación podría reescribir nuestra comprensión de la antigua Grecia, ya que durante mucho tiempo se ha creído que los griegos evitaban la práctica de sacrificios humanos. A diferencia de sus civilizaciones vecinas, los arqueólogos proceden con cautela, examinando cuidadosamente las pruebas y reconociendo la importancia de estos restos óseos. Los relatos históricos de épocas posteriores sí mencionan la práctica de sacrificios humanos en el monte Lacaeon, lo que añade una capa adicional de misterio a este notable hallazgo. A medida que los investigadores profundicen en este antiguo rompecabezas, los secretos del monte Lycaon podrían desvelar una leyenda del mundo antiguo que se remonta a mucho tiempo atrás. Las montañas Tianzi, China. La Reserva Natural de las Montañas Tianzi es una de las grandes bellezas del paisaje natural de China. La reserva en sí no solo incluye las montañas, que son bastante notables, sino que la zona es conocida por sus llamadas Cuatro Maravillas. Estas cuatro maravillas son el mar de nubes, el resplandor de la luz de la luna, los rayos de sol y la nieve en invierno. Los múltiples picos y las espeluznantes nieblas que se arremolinan en torno a esta montaña confieren a todo el lugar un atractivo de otro mundo que lo convierte en un lugar enormemente popular para el turismo. Sin embargo, no es el lugar más accesible para visitar. Las alturas de la montaña requieren una tenacidad y fortaleza que no están al alcance del turista medio. Además, hay otros lugares de interés, como el Golfo de Xintang, conocido como la zona misteriosa y prohibida. Un lugar tan envuelto en mitos y niebla literal que se supone que el estanque del fondo no ha sido tocado por huellas humanas. No hay camino seguro para llegar a esta zona. Solo se puede llegar descendiendo por una vieja y tambaleante escalera natural, si es que se consigue. Luego está el épico mar de nubes, que es esencialmente donde, desde una posición tan elevada, es posible contemplar las nubes en el espacio entre las montañas. Quiero decir, solo mira la vista. La espada vikinga de las montañas de Noruega. En 2017, unos cazadores de renos en Noruega se toparon con una asombrosa pieza histórica durante una excursión. Una espada vikinga, notablemente bien conservada. Esta espada, que se cree que data de entre 850 y 950 después de Cristo, rememora la época vikinga de exploración y los legendarios relatos marítimos. A pesar de su antigüedad, la espada mostraba mínimos signos de deterioro, y solo la hoja presentaba algo de óxido. Los materiales orgánicos, como las correas de cuero o los adornos de hueso y madera, hacía tiempo que se habían descompuesto en la tierra. Sorprendentemente, la espada estaba encajada entre dos rocas, pero conservaba su forma y estaba relativamente intacta en comparación con otras armas de su época. El frío extremo y la baja presión del entorno montañoso contribuyeron probablemente a la conservación de la espada. Fascinados por este descubrimiento, los investigadores, acompañados por un detector de metales y un arqueólogo local, volvieron al lugar con la esperanza de descubrir más artefactos históricos. Desgraciadamente, su búsqueda no arrojó más hallazgos significativos en la superficie de la montaña. El Valle de los Hombres sin Cabeza. Tal vez algunos de ustedes ya hayan oído hablar del Valle de los Hombres sin Cabeza, u oficialmente el Valle de Nahanni. Este hermoso lugar, enclavado en las profundidades de los territorios del noroeste de Canadá, también se ha ganado el título de la última frontera por ser uno de los lugares menos explorados de la Tierra. El nombre de este lugar procede del pueblo indígena Din, y su escalofriante título es el resultado de las macabras historias que lo rodean. La primera historia conocida se remonta a principios del siglo XX, cuando los hermanos MacLeod buscaban oro en el valle. Curiosamente, nunca regresaron, y cuando los grupos de búsqueda fueron a buscarlos, encontraron sus cuerpos decapitados cerca de un río que más tarde recibiría el ominoso nombre de Arroyo sin Cabeza. Este incidente fue solo el principio. A lo largo de los años, desaparecieron más aventureros y buscadores de oro. Varios fueron encontrados en un estado similar, mientras que otros simplemente desaparecieron. A pesar de las investigaciones, nadie descubrió nunca qué les había ocurrido. A medida que pasaba el tiempo, las teorías sobre los secretos del Valle del Nahanni se volvían cada vez más oscuras. Algunos apuntan al duro e implacable paisaje en sí,
con sus traicioneros acantilados, ríos de aguas bravas y profundos y oscuros cañones, como la causa de estas misteriosas desapariciones y muertes. Otros especulan con una fauna hostil o incluso con el juego sucio de los propios buscadores. Sin embargo, algunos creen que lo sobrenatural y lo paranormal son los culpables de estas extrañas desapariciones. Los indígenas llevan mucho tiempo hablando del valle como un lugar de poder y peligro, hogar de espíritus que no deben ser molestados por los mortales. El manantial intermitente de Afton, ¿sabía que hasta la naturaleza tiene su guardián del ritmo? Este río es un excelente ejemplo del complejo funcionamiento de la naturaleza. Situado en la base de una escarpada montaña cerca de la ciudad de Afton, Wyoming, se encuentra el mayor manantial rítmico conocido como el manantial intermitente, o el manantial que respira. Como su nombre indica, este extraordinario manantial es una vasta masa de agua que fluye y refluye cada 15 minutos. Pero la ciencia que hay detrás es aún más fascinante que su comportamiento rítmico. Imagine un experimento sencillo. Coge un tubo pequeño o una pajita flexible y dos recipientes, uno más alto que el otro. Llena de agua el recipiente más alto y cubre un extremo del tubo con el dedo. Sumerge el otro extremo en el recipiente alto. Inclina el extremo cubierto hacia el recipiente más corto y suelta el dedo. Observa cómo el agua sube por el tubo hasta el recipiente más corto. Este fenómeno, conocido como efecto sifón, es el que acciona el muelle intermitente. Así es como funciona. El agua subterránea fluye hacia una caverna subterránea, llenando un tubo estrecho. Cuando el agua alcanza cierta altura en el tubo, se produce el efecto sifón, que extrae el agua de la cámara y hace que el manantial fluya. Cuando el nivel del agua desciende, el aire entra en el tubo y detiene el flujo hasta que se repone el agua. Este ciclo se repite, creando el fascinante ritmo del manantial intermitente. Para contemplar esta maravilla natural, visite el manantial intermitente entre finales de verano y otoño, cuando los niveles de agua subterránea son más bajos. Suele fluir durante unos 18 minutos antes de hacer una pausa de 15 minutos. Gracias a Archel Gardner, que observó por primera vez este fenómeno en 1889, ahora conocemos la maravilla del manantial intermitente. Dodecaedros romanos. Dentro de 300 años, si alguien ve un fidget spinner, ¿qué supondría que es? ¿Crees que descubrirán su propósito? ¿Y los palos de selfie? ¿Y qué crees que pensará la gente dentro de siglos de esa moda conocida como planking? Si no lo recuerdas, déjame refrescarte la memoria. El planking fue una moda que cobró fuerza a mediados de 2011, pero que fue desapareciendo poco a poco a principios de 2012. ¿Y el Mannequin Challenge? Todos estos son ejemplos de actividades que, si la gente las viera dentro de siglos, podrían parecer extrañas y sin sentido. Dicho esto, es inevitable que personas de distintas épocas se confundan entre sí. Tomemos por ejemplo este objeto. Se trata de un dodecaedro romano. Se llama así porque tiene 12 caras pentagonales. En cada esquina de estos pentágonos hay un agujero de distintos diámetros, y su finalidad ha sido objeto de especulación y debate durante décadas. Estos dodecaedros se encuentran en varios lugares de Europa, desde Hungría hasta Gran Bretaña, lo que significa que estos objetos eran muy populares en el mundo romano. Sin embargo, realmente no podemos averiguar su finalidad, un candelabro, un juguete, un adorno. Las teorías son infinitas. Tampoco ayuda el hecho de que, a pesar de ser populares, estos objetos nunca aparecieran en los registros escritos ni en los libros que hemos descubierto. Hoy en día, los expertos creen que la finalidad más plausible de este objeto es que se utilizara como dispositivo de medición, posiblemente para calcular distancias o ángulos relacionados con la astronomía o la agricultura. Sin embargo, nunca se puede estar demasiado seguro. El mapa del creador. Ya en 1999, el científico ruso Alexander Chov tropezó con un descubrimiento fascinante: el primer fragmento de un extraordinario mapa tridimensional tallado en dolomita resistente. Este mapa de piedra, identificado por geólogos de Bashkortostán, muestra las tierras altas de Ufa. Ahora se preguntarán, ¿cuál es el problema? ¿No podría haberlo hecho alguien recientemente para imitar paisajes conocidos? Bueno, aquí está el truco. Los expertos que se adentraron en las profundidades del artefacto revelaron algo sorprendente. A pesar de su asombroso parecido con los relieves modernos, estimaron su antigüedad en decenas de millones de años.
Pero aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. El método utilizado para elaborar este mapa es un misterio, una tecnología perdida en los anales del tiempo. La dolomita formaba la robusta base, mientras que una capa de vidrio de dióxido dibujaba cuidadosamente el relieve de Ufagens. Sin embargo, la pregunta sigue siendo candente. ¿Quién pudo crear semejante maravilla cuando la humanidad no era más que un sueño lejano? Por desgracia, incluso los científicos más eruditos se encuentran perplejos, por lo que el artefacto conocido como el mapa del creador se encuentra en el centro de acalorados debates. Mientras algunos escépticos atribuyen su antigüedad a los propios orígenes antiguos de la piedra, otros plantean una teoría más interesante, sugiriendo una treta deliberada de los científicos modernos para cautivar la atención del mundo. Centralia, Pensilvania, es literalmente una ciudad en llamas. Este lugar ha estado en llamas durante más de 50 años, y a pesar de haber sido advertido en repetidas ocasiones, todavía hay algunos residentes que se niegan a creer que es peligroso y simplemente no se irán bajo ninguna circunstancia. Así es. Esta ciudad lleva ardiendo desde que un incendio en un vertedero se propagó a una mina de carbón abandonada hace muchas décadas. Ha seguido ardiendo bajo la ciudad desde entonces, y a medida que ha pasado el tiempo, más y más esfuerzos se han hecho para evitar que la gente sea dañada por el fuego. Aquí se puede sentir el calor. La autopista ha sido desviada alrededor del pueblo y la calle principal ha sido bloqueada. Y la población, que antes llegaba a las 1000 personas, se ha marchado en su mayoría hace tiempo. El problema es que los problemas que puede causar el fuego no son necesariamente visibles de inmediato. El fuego puede crear socavones que pueden aparecer rápidamente y sin previo aviso. También puede producir gases tóxicos que se filtran en la atmósfera y pueden crear problemas de salud. Pero las personas que permanecen allí se mantienen firmes en su deseo de quedarse. A pesar del fuego, sigue siendo su hogar. Los inquietantes misterios del fuerte de Banga. En el corazón de Rajastán, India, se alza el fuerte de Banga, una reliquia de una época pasada envuelta en misterio e inquietantes historias. Construido en el siglo XVII por el hermano menor de Rajaman Singh, Raja Moha Singh, este fuerte ha adquirido notoriedad como uno de los lugares más embrujados de la India. Mirza Rajaman Singh fue el 24º gobernante de Amber, India. La leyenda del fuerte de Bangar comienza con una maldición, la ira de un sabio que trajo la devastación definitiva a la ciudad. Se dice que la maldición supuso una terrible derrota para el gobernante de Bangar, que provocó la aniquilación de su ejército y la brutal masacre de los habitantes de la ciudad. El destino de la princesa, figura central de estos relatos, sigue rodeado de misterio y se rumorea que vaga por los terrenos del fuerte en eterno desasosiego. El Servicio Arqueológico de la India, ASI, ha colocado señales de advertencia alrededor del fuerte, instando a los visitantes a salir antes de la puesta de sol. Debido a la fama de la zona de incidentes inexplicables, abundan las historias de personas que se pierden o sufren accidentes, lo que ha provocado restricciones de entrada a turistas extranjeros sin permisos especiales. Para aumentar el misterio, el fuerte de Bangar está salpicado de casas sin tejado atribuidas a la maldición del sabio. La leyenda local advierte de que cualquier intento de construir un tejado provocará su inevitable derrumbe. A pesar de su atmósfera amenazadora, el fuerte alberga antiguos templos dedicados a deidades hindúes, lo que infunde al lugar una dimensión espiritual en medio de su inquietante atmósfera. Una nueva capa en el planeta. Nuestro planeta consta de 3 capas principales: la corteza, el manto y el núcleo terrestre, que se componen principalmente de hierro y níquel. Los científicos creen que existe una misteriosa capa que rodea el núcleo de nuestro planeta debido a la filtración de agua desde la superficie de la Tierra. Esta reacción ha dado lugar a una capa en nuestro planeta que no hace más que agitar nuestros cristales. Los científicos han intentado reproducir estas condiciones para ver qué subproducto crearía. Hasta ahora, los resultados muestran que esta capa recién formada está creando grandes cantidades de cristales de sílice como subproducto del agua y de la superficie metálica del núcleo exterior. Pero, ¿qué significa este hallazgo para nosotros? Aparte de los nuevos conocimientos científicos, este descubrimiento no tiene implicaciones para nosotros, al menos por ahora. Los laberintos de Bolshoi Zayatsky. Situados en Rusia,
Dentro de los círculos árticos, en las islas Solovetsky, se encuentran los laberintos de Bolshoi Saitsky. Estos antiguos laberintos de piedra datan de entre 500 y 1000 años antes de Cristo y son sin duda uno de los lugares más escalofriantes del planeta. En esta pequeña isla hay unos 14 laberintos, además de otras muchas estructuras de piedra, como sepulturas y lugares sagrados. Los laberintos están hechos de rocas locales cuidadosamente dispuestas en un patrón en espiral que conduce a un punto central. A día de hoy, no se sabe muy bien para qué sirven. Nadie está completamente seguro de por qué se construyeron. Una teoría popular sugiere que tenían una función espiritual o ritual, sirviendo como senderos para los viajes del alma, guiando a los espíritus de los difuntos al más allá. Otra teoría propone que estos laberintos se utilizaban para danzas rituales o ritos de paso, y que el intrincado camino simbolizaba un viaje a través de las complejidades de la vida. Lo más extraño es el hecho de que las personas que construyeron el laberinto parecen haber creado estas estructuras en un lugar tan remoto a pesar de todo. Después de todo, se construyó en un lugar con un clima increíblemente duro y con herramientas primitivas. Fue una tarea ardua. Hoy en día, los laberintos atraen a visitantes de todo el mundo y siguen siendo un misterio para arqueólogos e historiadores. ¿Se atrevería a visitar estas enigmáticas ruinas? Yo sé que no lo haría. Tesoros antiguos en los Alpes suizos. En 2020, en un día cualquiera, un excursionista hizo un descubrimiento extraordinario en los Alpes suizos, una antigua moneda romana. Este inesperado hallazgo despertó el interés de los arqueólogos, que iniciaron excavaciones entre las montañas Amton-Horn y Wildstrubel, a unos 8.500 metros sobre el nivel del mar. Sus esfuerzos se vieron recompensados al descubrir un tesoro escondido. 100 monedas, 27 cristales de roca, 59 clavos de zapatos romanos, un broche e incluso un fragmento de placa votiva con forma de hoja. Estos objetos apuntan a la importancia del lugar, sugiriendo que pudo haber sido un lugar sagrado, quizá un antiguo destino de peregrinación, donde la gente dejaba estas ofrendas como actos de devoción. Piense en ello como una versión antigua de un pozo de los deseos, donde en lugar de echar un penique, la gente dejaba una moneda romana o un brillante cristal de roca para la buena fortuna. Las monedas proporcionan una cronología que abarca desde el siglo I hasta el V de nuestra era, cubriendo toda la duración del auge y caída del Imperio Romano. Sorprendentemente, no fue un hecho aislado. La gente visitó este lugar durante siglos. Probablemente se eligió por su belleza natural y posiblemente por la abundancia de cristales de roca. La cercana ciudad de Thun, con sus templos romanos, subraya aún más la importancia religiosa de la región en la antigüedad. Este descubrimiento ofrece una fascinante visión de los antiguos rituales y creencias de quienes antaño vagaban por estas majestuosas montañas. La carretera más joven del norte, Bolivia. En el pasado, a Bolivia le encantaba jugar a la gallina mortal con los usuarios de sus carreteras. Desde entonces, han hecho algunos ajustes para ya no asesinar a tantos ciudadanos, pero es demasiado tarde para las numerosas víctimas que la llamada carretera de la muerte ya se había cobrado. Se trata de la carretera más joven del norte, que une la capital de Bolivia, La Paz, con la selva amazónica. En su día fue la única ruta que atravesaba esta parte del país, y por tanto, prácticamente inevitable, a pesar de que una conducción por este tramo de carretera podía acabar con una muerte súbita y dramática. La carretera serpentea alrededor de los Andes y ofrece aterradoras caídas por abruptos acantilados durante todo el trayecto. Esta ruta solía estar llena de camiones pesados que hacían la conexión entre la ciudad y el Amazonas, pero mataba a cientos de personas cada año. Ahora existe una nueva carretera alternativa, inaugurada en 2007, que sin duda salvará cientos de vidas. La antigua ruta es ahora en realidad una reserva natural y un carril bici, pero las docenas de cruces que marcan la muerte de muchas de las víctimas de la carretera permanecen junto a la vía, un lúgubre recordatorio de su pasado. Número 3. Pasos congelados. En las montañas de Noruega, cerca de la mancha de hielo de Ladin, un turista tropezó con algo inusual que sobresalía de la nieve: un zapato de cuero. Emocionado por el hallazgo, el turista lo comunicó a la organización secreta IC, especializada en descubrir artefactos antiguos. Mediante un análisis de radiocarbono,
Los expertos revelaron que la sandalia databa del siglo III de nuestra era. Otras exploraciones de arqueólogos en la misma zona revelaron más artefactos conservados en el IC. Este descubrimiento accidental por parte del turista fue decisivo para desvelar una nueva ruta antigua que utilizaban comerciantes, viajeros y lugareños. Probablemente, esta ruta estaba a menudo cubierta de nieve, lo que hacía necesario un calzado que permitiera moverse con comodidad y seguridad, protegiendo los pies del frío y de las piedras afiladas. Curiosamente, estas sandalias se fabricaban en el Imperio Romano. Esta conexión llevó a los científicos a deducir que los pueblos que viajaban por las montañas escandinavas interactuaban con los romanos y probablemente aprendieron a fabricar un calzado similar. Este descubrimiento arroja luz sobre las antiguas rutas comerciales y los intercambios culturales entre regiones distantes. Paso al Vacío. Paso al Vacío se alza como el mirador más alto de Europa. Enclavado en los majestuosos Alpes franceses, en la terraza superior del pico Agui du Midi, a 3.843 metros sobre el nivel del mar, la vista desde este mirador es sobrecogedora. Pero no es para los débiles de corazón. Esta atrevida estructura consta de un cubo de cristal totalmente transparente suspendido en la cima de la montaña. Incluso el suelo de este mirador es transparente, lo que ofrece una visión angustiosa del abismo que hay bajo sus pies. Aunque a quienes sufran acrofobia les tiemblen las piernas, no se preocupen, ya que los meticulosos arquitectos franceses han diseñado esta maravilla para garantizar la máxima seguridad, con 3 capas de vidrio resistente, y la instalación del paso al vacío ha durado 3 años, siguiendo estrictos protocolos de seguridad. Aunque el concepto de suelo de cristal no es totalmente nuevo. Al igual que el Skywalk del Gran Cañón o el puente del Monte Tianmen en China, el incomparable panorama de los Alpes italianos y franceses roba el espectáculo, dejando a los espectadores sin aliento, un sitio exclusivo de este lugar etéreo. Bloques Gipetir. En las costas de Europa, desde el Reino Unido hasta Francia, e incluso en las playas de Japón, se han encontrado misteriosos bloques de goma. La gente no tiene ni idea de qué son ni de dónde proceden. Lo único que se puede reconocer de los bloques es la lejana marca Chipotle. Naturalmente, estos bloques pasaron a conocerse como Chipotleer. El misterio tras estos bloques se hizo tan intenso que la gente empezó a investigar qué eran y sus orígenes. Resultó que estos bloques están hechos de gutapercha, un tipo de caucho derivado del sape de ciertos árboles que se encuentran en el archipiélago malayo. La gutapercha era increíblemente valiosa durante esta época por su uso en una gran variedad de productos, desde pelotas de golf a dispositivos quirúrgicos, e incluso el aislamiento de cables telegráficos submarinos. Por suerte, antes de que las conspiraciones siguieran avanzando, se desveló la verdad que había detrás de estos bloques. Resultó que no eran nada siniestro. Más bien, el secreto y el misterio residen en el fondo del océano. Se cree que estos bloques formaban parte de un cargamento que se hundió con un barco, víctima de las traicioneras aguas. Con el paso de los años, las tormentas y las corrientes hicieron que estos bloques se desprendieran de las profundidades y llegaran a las costas de todo el mundo. El hombre de piedra de Nicaragua. Alberto Gutiérrez, más conocido como el ermitaño de Nicaragua, o simplemente el hombre de piedra, es realmente extraordinario. Tomó la audaz decisión de vivir en las tranquilas montañas de Nicaragua, pasando sus días esculpiendo las propias montañas. Nacido el 17 de octubre de 1944 en un pueblo cercano a la ciudad de Estelí, Alberto siempre sintió una profunda conexión con los bosques que rodeaban su hogar. A los 33 años, en medio del caos de la guerra en Nicaragua, decidió perseguir un sueño de infancia que tenía a los 9 años: esculpir una montaña. Este sueño le llevó a la montaña El Halcón, con vistas a la reserva de Tse Estanzuela, donde reconoció la enorme roca de su visión. Dejando atrás su vida anterior, Alberto construyó una pequeña cabaña de madera en la montaña. Vivía sin agua corriente ni electricidad, utilizando herramientas sencillas como trozos de barra de refuerzo y una cuchilla de metal. Alberto empezó a tallar la roca, transformándola en una escultura diversa con diversos elementos como elefantes y guepardos. A pesar de su estilo de vida solitario, Alberto se ha convertido en una leyenda local y una atracción turística. Unas 30.000 personas de todo el mundo lo han visitado en la última década. Irónicamente, la fama de Alberto se ha extendido a través de Internet,
a pesar de su falta de familiaridad con la tecnología. El templo que no proyecta sombra. Si te paras con el sol detrás o encima de ti, es natural que proyectes una sombra. La mayoría de las cosas que obstruyen la luz producen una sombra, a menos que sean transparentes o translúcidas. Sin embargo, el antiguo templo de Brihadiswarar, situado en Tanjavur, Tamil Nadu, no proyecta ninguna sombra. Eso sí que es extraño. Este templo, enclavado en el corazón de la India, es un lugar significativo y forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Este lugar, también conocido como el Gran Templo, es una obra maestra de la arquitectura dravidiana dedicada al señor Shiva. Ahora bien, lo misterioso, o más bien ya no tan misterioso, es el hecho de que este templo no proyecta ninguna sombra. En teoría, esto no debería ser posible. Y durante mucho tiempo, los científicos han tratado de desentrañar el misterio. Y parece que recientemente hemos descubierto por fin el secreto. El diseño y la posición de este templo son nada menos que brillantes. El templo Vimana, o Torre del Templo, tiene más de 60.000 metros de altura. Es como apilar 20 elefantes uno encima del otro. Si busca algo visual, la Vimana está tan perfectamente alineada con la posición del Sol, que en ciertas épocas del año, el Sol se sitúa directamente sobre el templo, eliminando cualquier sombra. Puede parecer natural, pero hay que recordar que se necesitaron cálculos precisos para lograrlo. Aparte de eso, la ejecución y la construcción del templo también requirieron habilidad. Este templo es una prueba de la avanzada comprensión de la astronomía y las matemáticas por parte de los antiguos arquitectos indios. No disponían de las herramientas modernas que tenemos hoy en día, pero podían calcular con precisión los ángulos y las direcciones necesarias para lograr este fenómeno. Brasil. Ahora, antes de que vayas a intentar reservar un viaje, debes saber que a los civiles no se les permite visitar la isla de las serpientes de Brasil. Lo sé. Es tan decepcionante. Espero que simplemente estuvieras deseando llegar a una isla infestada de serpientes. Situada a 140 kilómetros de la costa de Sao Paulo, la isla de las serpientes es el único lugar del planeta donde habita la extraordinariamente mortífera víbora lanceolada dorada. Estas serpientes son peligrosísimas, y la mordedura de una de estas criaturas venenosas podría acabar fácilmente con un desafortunado humano en menos de una hora. Así que parece una medida sensata por parte del gobierno brasileño prohibir que la gente se adentre en esta isla. Se dice que hay tantas serpientes que en algunas partes de la isla hay una serpiente por cada metro cuadrado de espacio. Entre 1909 y principios de la década de 1920, vivieron en la isla unas cuantas personas. Presumiblemente eran especialmente ligeros de pies para andar de puntillas entre todos esos montones de víboras mortales. Vivían en el faro de la isla. Desgraciadamente, ya puedes adivinar hacia dónde se dirige la historia. El farero y toda su familia fueron asesinados por una banda de feroces serpientes que, de algún modo, encontraron la forma de entrar en el faro y los mordieron a todos hasta matarlos. ¡Qué lugar tan divertido! Fosos misteriosos en Jerusalén. Jerusalén es un lugar importante no solo en la historia, sino también en la religión cristiana, por lo que los descubrimientos en Jerusalén suelen ser muy importantes. Foso en Jerusalén, y los arqueólogos creen que fue utilizado para la defensa de miles de años atrás. Esta antigua estructura en la tierra cerca de Jerusalén, Ciudad Vieja, es casi un centenar de pies de ancho y cerca de 6 metros de profundidad. Estamos bastante inseguros acerca de la fecha exacta en que el foso fue construido. Sin embargo, es probable que se construyó en algún momento alrededor del siglo IX a.C., durante la Edad de Hierro, mientras que los fosos se utilizan generalmente para la protección, como he mencionado antes. No sabemos exactamente por qué este fue construido, si es para proteger algo o únicamente para convertirse en una barrera entre las fronteras, aún no se sabe. Los inquietantes misterios del fuerte de Banga. En el corazón de Rajastán, India, se alza el fuerte de Banga, una reliquia de una época pasada envuelta en misterio e inquietantes historias. Construido en el siglo XVII por el hermano menor de Rajaman Singh, Raja Moha Singh, este fuerte ha adquirido notoriedad como uno de los lugares más embrujados de la India. Mirza Rajaman Singh fue el 24º gobernante de Amber, India. La leyenda del fuerte de Bangar comienza con una maldición.
la ira de un sabio que trajo la devastación definitiva a la ciudad. Se dice que la maldición supuso una terrible derrota para el gobernante de Bangar, que provocó la aniquilación de su ejército y la brutal masacre de los habitantes de la ciudad. El destino de la princesa, figura central de estos relatos, sigue rodeado de misterio y se rumorea que vaga por los terrenos del fuerte en eterno desasosiego. El Servicio Arqueológico de la India, ASI, ha colocado señales de advertencia alrededor del fuerte, instando a los visitantes a salir antes de la puesta de sol. Debido a la fama de la zona de incidentes inexplicables, abundan las historias de personas que se pierden o sufren accidentes, lo que ha provocado restricciones de entrada a turistas extranjeros sin permisos especiales. Para aumentar el misterio, el fuerte de Bangar está salpicado de casas sin tejado atribuidas a la maldición del sabio. La leyenda local advierte de que cualquier intento de construir un tejado provocará su inevitable derrumbe. A pesar de su atmósfera amenazadora, el fuerte alberga antiguos templos dedicados a deidades hindúes, lo que infunde al lugar una dimensión espiritual en medio de su inquietante atmósfera. Cristo del Abismo, Italia. El Cristo del Abismo es una estatua de bronce fundido, obra de Guido Galetti, que está sumergida en el mar Mediterráneo, cerca de San Frutujo, entre los balnearios italianos de Camogle y Portofino. Probablemente he pronunciado mal un montón de cosas. Lleva mucho tiempo atrayendo a turistas y submarinistas, así como a algún que otro cámara de documentales aparentemente interminables sobre las zonas más bellas del mundo. Este Jesús de 2,5 metros lleva en el agua desde el verano de 1954. Hay otras 3 estatuas de bronce de la misma fundición en Granada y Florida, Estados Unidos, y ambas están colocadas bajo el agua con los brazos extendidos, ofreciendo una figura etérea cuando la luz de arriba brilla a través de la superficie del agua. Astronomía antigua en el sur de España. En 2012, 3 arqueólogos del sur de España hicieron un descubrimiento extraordinario. Se trata de una tumba de más de 5.400 millones de años de antigüedad, descubierta cerca de una prominente montaña solitaria de la región. Pero lo que realmente distingue a esta tumba es su alineación con el amanecer del solsticio de verano, lo que le ha valido el nombre de Pedros Blas, o Piedras Blancas. Cada año, el 21 de junio, cuando el sol comienza su ascenso, sus rayos proyectan un emocionante despliegue de sombras y luz sobre una piedra acerada dentro de la tumba, un fenómeno similar al del famoso Newgrange, en Irlanda. Esta alineación celeste pone de relieve los increíbles conocimientos astronómicos que poseían los neolíticos, mostrando su profunda comprensión del cosmos mucho más allá de lo que se pensaba. Número 1. La Dama con el Grial en llamas. La Dama del Grial llameante es una de las figuras más siniestras de la historia. Esta enigmática figura suele aparecer en los frescos de los ábsides de las iglesias situadas en los valles pirenaicos orientales de Cataluña, España. Durante casi un milenio, la identidad de esta mujer permaneció desconocida. Algunos creían que era Santa María con un vaso en llamas en la mano. Sin embargo, su identidad sigue sin confirmarse. Sus pinturas suelen retratarla pintada en la pared del ábside de la iglesia, con una mirada que penetra en cualquier espectador. Su mano derecha se dibuja con la palma hacia afuera, como si quisiera llamar la atención. ¿Es la Virgen María, María Magdalena u otra persona? Y aunque el grial siempre ha sido un objeto significativo en el cristianismo, ¿por qué estos griales suelen estar dibujados, envueltos en llamas? ¿Y es posible que esta mujer esté relacionada con el escurridizo Santo Grial? Por desgracia para nosotros, todo lo que tenemos son preguntas y el eterno misterio de esta dama con un grial en llamas. Gracias por vernos. Hasta la próxima.